Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del canal YouTube del Partido Político de Igualdad Real. En esta ocasión vamos a hacer un análisis social, jurídico y político del mediático asunto de la manada. Consideramos que hay un antes y un después. En primer lugar, y aunque a veces se nos olvide, debemos recordar que la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental defendido por la ONU. Este derecho está protegido por las legislaciones de los diferentes países. En España hay determinados casos en los que se hace una excepción, y son los delitos que suceden en la intimidad: abusos sexuales, agresiones sexuales y violencia de género. En estos casos se invierte la carga de la prueba. Esto quiere decir que el acusado debe demostrar su inocencia. La palabra de la víctima bastaría como prueba. Pero para que este derecho humano fundamental se pueda vulnerar, han de cumplirse tres requisitos simultáneamente. En primer lugar, la denunciante debe persistir en la denuncia a lo largo del tiempo. No debe incurrir en contradicciones en cada una de las declaraciones que se realicen a lo largo del proceso judicial. Por último, no debe haber motivaciones espurias por las cuales se hubiera podido denunciar. Repasemos la sentencia, especialmente los argumentos del juez González. En la página 179 encontramos un dato relevante. Literalmente dice: lo realmente acontecido en plenario ha sido una verdadera rectificación de la denunciante respecto de lo manifestado en sus primeras declaraciones. Y es que la denunciante, en su primera declaración policial, afirmó haber sido violada usando la fuerza. Versión que cambió y que resulta más acorde con el vídeo. Este hecho en sí mismo debería devolver la presunción de inocencia a los acusados, de tal modo que fuera la denunciante la que aportara las pruebas de culpabilidad. Pero esta no es la única contradicción en el juicio. El relato de la denunciante no encaja en muchos puntos con los hechos probados que todos conocemos. Y así lo señala el juez González. En la página 172 se queja de parcialidad a la hora de valorar las pruebas periciales, las únicas que se referían al vídeo y al estado psicológico de la denunciante. El único informe pericial de las imágenes descarta agresión o abuso. Sin embargo, no ha sido tenido en cuenta por la sala mayoritaria. Existe una sentencia con un voto particular. Existen dos realidades completamente diferentes de los mismos hechos en la misma sala. Es más, me atrevería a decir que en el voto particular se deja entrever, o por decirlo de alguna manera, se manifiesta claramente que no se sabe de dónde se han sacado los argumentos para la condena. En uno de los vídeos, la denunciante realiza movimientos masturbatorios. La sala mayoritaria afirma que eso sucede solo unos segundos, mientras que el juez González corrobora que sucede en toda la secuencia. Los peritos justifican los movimientos masturbatorios diciendo que la víctima lo hizo para mantener el equilibrio. Pero veamos ahora algunos de los fundamentos de la condena por parte de la sala mayoritaria. Literalmente, la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor. Esto nunca puede ser un hecho probado, sino una condición subjetiva que no debería ser tomada en cuenta una vez que se ha incurrido en contradicciones. Sin embargo, estas partes de la sentencia son las que han trascendido a la prensa. Utiliza elementos que son sorprendentes. Habla de gritos, de dolor, cuando se manifestó en la sala de forma clara que nadie le tapó la boca, que no chilló, que no hubo dolor, que no hubo absolutamente nada de lo que se determinaba como intimidación o violencia. Bueno, pues se habla de acorralarla en un lugar. En los 96 segundos le puedo asegurar que no aparece eso, pero es más, es que ella no dice eso. Se recogen hechos probados que no aparecen en ninguna parte. En la página 63 se habla de una frase en una de las grabaciones. Literalmente: ¿quieres que te la meta? Sí, pa'l fondo, vale. Casualmente, los peritos indican que no pueden distinguir si es una voz de hombre o de mujer. Si se hubiera admitido esta voz como femenina, de hecho hubiera supuesto un sí. Este sería el sí del consentimiento. Que la presunción de inocencia de estos señores desapareció el día 8 de julio. El día 8 de julio ya se les había condenado. Y es que tan grande ha sido el empeño del tribunal en condenar, que en el fallo final se les condena por un delito de abuso sexual con prevalimiento.
Esto quiere decir que han sido absueltos de los 3 delitos que se les imputaban, entre ellos el de agresión sexual. El fallo definitivo incurre en sí mismo en un grave defecto de forma que atenta contra el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva. No se puede condenar a una persona por un delito del que no ha sido acusado ni por el fiscal ni por la acusación particular, ya que esto impide la preparación de su defensa. Y nadie se rasgue las vestiduras pensando cómo es posible que se acuse de un 197 sin denuncia de la parte afectada. Es que, de verdad, Agustín, aquí en este procedimiento hay muchísimos problemas procesales que nadie, vamos, que se han saltado a la torera. Los hechos juzgados tienen lugar en Pamplona durante los Sanfermines de 2016. El Instituto Navarro para la Igualdad, más algunos ayuntamientos, entre ellos el de Pamplona, tienen en marcha una campaña titulada ¿Y en fiestas qué?, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía contra las agresiones sexuales y el acoso a las mujeres durante las fiestas locales. Cualquier persona que haya sufrido cualquier tipo de situación que le parezca que es denunciable, que lo haga. El 7 de julio salta la noticia. 5 detenidos por agresión sexual en Pamplona. El consistorio convoca a la ciudadanía a sumarse a la concentración organizada por el movimiento feminista. Los medios de comunicación comienzan a difundir noticias que desacreditan a los acusados. Las fotos de los acusados se difunden rápidamente por prensa y televisión, así como las conversaciones de los WhatsApps halladas en sus teléfonos. También una foto en Pozuelo donde algunos de ellos manosean a una mujer inconsciente. Se trata de un caso que está por juzgar y en el que se habla de uso de burundanga sin que haya pruebas. Las redes sociales arden de deseos de linchamiento. A partir de todo esto, podemos hacernos la idea de un grupo de indeseables con actitudes machistas. Pero la culpabilidad de los delitos deben asignarla a los jueces conforme a las pruebas. En los sistemas judiciales de los países democráticos se juzgan los hechos concretos, no las actitudes o costumbres de las personas, lo cual entrañaría un riesgo para la libertad de pensamiento y de acción. Afortunadamente, la sala no admitió los WhatsApps como prueba. Pero la mecha del odio ya estaba encendida en la opinión pública. El caso de la manada acaba convirtiéndose en un caso contra el hombre. El acoso mediático se incrementa cuando se da a conocer que las familias de los acusados, en su derecho legítimo de ejercer su defensa, contratan a un detective privado para investigar a la denunciante. La presión hacia los jueces aumenta día a día a medida que se acerca la fecha en la que se ha anunciado que se hará público el fallo. El Código Penal español regula los delitos con acceso carnal o penetración, lo que comúnmente se llama violación, en 2 artículos. El artículo 179 define la agresión sexual, con acceso carnal o penetración. Sucede cuando se usa violencia o intimidación. El artículo 182 define los abusos sexuales, con acceso carnal o penetración. Son delitos sin consentimiento de la víctima y sin violencia ni intimidación. Recordemos aquí que la denunciante cambió su versión inicial para decir que no había habido uso de la fuerza. En la famosa novela de George Orwell, titulada 1984, existe un Ministerio de la Verdad que se dedica a reescribir los periódicos de archivo, cambiando las noticias para manipular a la población. Antes del caso de la manada, ambos delitos eran tratados como violación por la prensa, tanto los abusos sexuales como la agresión, como puede verse en estos titulares. Después de este caso, los medios de comunicación han cambiado su discurso e intentan hacernos ver que abuso no es violación. Indignado contra la sentencia de la manada por abuso sexual y no por agresión sexual. Manifestación en Pamplona con movimientos feministas, familias enteras, mujeres y hombres juntos mostrando apoyo a la víctima. Esta prolongada estrategia mediática, que incluye no solo a los periódicos, sino a encendidos debates de televisión plagados de expertos, da sus frutos. Durante varios días se suceden manifestaciones en diversas ciudades de España. La multitud intenta asaltar el Palacio de Justicia de Pamplona. Después de 40 minutos la dejan tirada. Y para un tribunal
eso fue solo abuso sexual. La noticia de una injusta sentencia llega a todos los rincones del mundo. En vez de 20. Es debatida en el Parlamento Europeo. La ONU critica la sentencia diciendo que subestima la gravedad de la violación. El juez González se ve obligado a solicitar escolta personal. La calle, las redes y los medios de comunicación cargan impunemente contra él. Este señor, yo creo que no ha practicado sexo en su vida y que el único sexo que ha practicado, o sea, o que ha visto, ha sido con su propia mano y viendo porno en internet. El propio ministro de Justicia desacredita al juez, amenazando la división de poderes. Las asociaciones de jueces y fiscales reaccionan pidiendo su dimisión. Que se hable de la sanción, y no lo digo por ti, sino por altas instancias políticas de este país, a un voto particular como es el de este caso, me espanta. Bueno, eso es populismo. Me espanta, perdona político. Luis, porque quebranta la independencia judicial. Lo mismo me espanta la turba del pueblo impartiendo justicia, porque en la historia jamás la turba enardecida impartió justicia, sino linchamiento.